Vamos a hablar ahora de las normas de bioseguridad y el uso de los elementos de protección personal. Todo esto encaminado a prevenir los factores de riesgo que puedan ocurrirnos dentro del desarrollo de nuestras labores. ¿Qué definimos como bioseguridad? Son aquellas normas o parámetros encaminados a eliminar o minimizar los factores de riesgo a los cuales nos podemos ver expuestos. Entonces debemos hacer un análisis de qué tipo de riesgo nos podemos encontrar en el momento en que separamos los residuos, al momento de hacer los protocolos de limpieza y desinfección, a qué nos vamos a ver expuestos. Entonces es importante hacer ese análisis. Ahora, ¿cuál es la finalidad de usar los EPPs? Por EPP vamos a entender elementos de protección personal o también les podemos llamar EPI, elementos de protección individual. Como su nombre lo dice, son individuales, son personales, no podemos prestarlos, el del compañero o el mío se lo presto al compañero, porque eso también es una causa de contaminación. ¿Cuál es la finalidad de usar EPPs o elementos de protección personal? El fin principal es generar una barrera entre el agente infeccioso y nosotros, de manera que estemos protegidos de cualquier salpicadura, cualquier sustancia, cualquier contacto con un agente infeccioso que nos pueda transmitir algún tipo de enfermedad o que nos pueda generar una situación de contaminación donde se vea comprometida nuestra salud. Vamos a ver entonces a continuación cómo elegir un EPP, cuáles son los EPPs que más debemos utilizar. Obviamente esto depende de la actividad que estemos realizando y vamos a hacer una breve descripción de cada uno de ellos para que tengamos al menos una referencia de cuáles son los que debemos usar y por qué los debemos utilizar. Entonces vamos a verlos a continuación. La selección de los EPPs o elementos de protección personal depende de la actividad que cada uno esté realizando y por ende depende del área donde esté desempeñando la labor. No son los mismos riesgos a los que nos vamos a ver expuestos en un hotel o en una oficina o en un centro comercial o en una institución educativa o en dado caso en un área de salud, en un hospital o un consultorio. Entonces, conforme a esta situación y a estos lugares debemos hacer una evaluación de los posibles riesgos y conforme a eso escoger los elementos de protección más acordes con nuestra labor. Vamos a poner un ejemplo, digamos, si nos corresponde realizar la labor en un área de salud, por ejemplo, cómo escoger los elementos. Comencemos con los guantes, los tipos de guantes, en qué momento usarlo y qué tipo de riesgos evaluamos para escogerlos. Vamos a verlos en la diapositiva siguiente. ¿Cuándo utilizar los diferentes tipos de guantes? Debemos evaluar las siguientes circunstancias. Se deben usar guantes para todo tipo de procedimiento que implique contacto con sangre y fluidos corporales, superficies contaminadas, recolección de residuos y el uso de los implementos de aseo. O sea que los guantes son una herramienta fundamental para realizar nuestra labor. Vamos a describir algunas características de los tipos de guantes que debemos usar y en qué momentos debemos usarlos también. Es importante tener presente que el uso de los guantes nunca reemplaza un buen lavado de las manos. Es fundamental que ambas cosas se complementen, ya que si usamos guantes pero no hacemos procedimiento de lavado de las manos, de igual manera estamos exponiéndonos a un riesgo a nosotros mismos y a las áreas donde estemos realizando los procedimientos. Entonces, nunca reemplaza un buen lavado de las manos. ¿Qué tipo de guantes vamos a usar? Dentro de la amplia gama de guantes que encontramos tenemos los guantes de vinilo, los guantes de nitrilo, los guantes de látex, los de alcron y neopreno, cada uno con características diferentes y enfocados a determinadas funciones. Ahora, hay que tener en cuenta que ciertos lugares, ciertas áreas utilizan un código de colores, generalmente en las áreas de salud lo manejan de esta manera, utilizan código de colores asignado a los guantes para evitar que por medio de ellos se pueda llegar a generar una contaminación cruzada. Un ejemplo, generalmente en las áreas de salud se utiliza para la limpieza de las áreas críticas y la recolección de los residuos peligrosos, se utiliza mucho el guante rojo, de color rojo. Para áreas
limpieza de áreas semicríticas, utilizamos mucho el guante amarillo y verde. Y para los baños se utiliza mucho el guante de color negro. Hay que tener presente que esto no es una camisa de fuerza. ¿A qué me refiero? Yo llego a una institución, me dieron un guante verde y me dijeron que ese guante verde era para limpiar las áreas críticas. No hay problema en que el guante sea verde siempre y cuando sea solamente utilizado para la limpieza de esas áreas. Es decir, todo el personal debe tener claro el protocolo del uso de los guantes. Es fundamental que cuando hacemos la ruta de recolección de los residuos tengamos primero que todo nuestros elementos de protección personal. Es claro, conforme a lo que desarrollamos en los videoclips anteriores, que siempre se comienza la ruta recogiendo los residuos no peligrosos. Posteriormente realizamos la recolección de los peligrosos. ¿Qué implica eso? Que entre cambio de ruta debemos hacer cambio de elementos de protección personal, ya que el hecho de cambiar estos elementos minimiza el riesgo de contaminación cruzada de un área a otra y además por nuestra propia seguridad también. Siempre que vamos a recoger residuos peligrosos, la careta es distinta, el tipo de guantes que usamos es distinto, conforme a las necesidades del procedimiento. Entonces es muy importante que tengamos esto presente y siempre que se identifiquen con un código de colores. Les nombraba varios tipos de materiales en los que encontramos fabricados los guantes. Cada uno de esos materiales tiene unas características. Por ejemplo, el de vinilo es un guante transparente, es resistente, es desechable de igual manera. El guante de nitrilo, que generalmente es azul, también son guantes desechables, solo que son guantes que se adhieren muy bien a la mano y tienen una buena resistencia. Ahora, debe evaluarse también desde la parte ocupacional para qué tipo de actividad se está utilizando cada uno de ellos. Por ejemplo, al momento de recoger un derrame o un fluido, lo recomendable es poder utilizar un guante de este tipo, un guante de vinilo nitrilo que es resistente pero es desechable. Una vez terminado de recoger los residuos, por ejemplo, si recuerdan cuando recogimos el derrame, esos elementos de protección que teníamos, el tapaboca, los guantes, los desechamos en esa bolsa donde tenemos esos residuos, ese derrame ya recogido. Ahora, este tipo de guante de látex. Este guante, para los procedimientos de aseo o de desinfección, realmente no generan la resistencia suficiente. En ciertos momentos puede llegar a ser viable utilizarlo, dependiendo del procedimiento que esté realizando, pero una vez terminado de realizar, el guante debe eliminarse. No debe ser reutilizable ni en varios procedimientos durante un día. Ahora, según el área, mire que no me puede generar tanta resistencia como me lo puede generar uno de vinilo nitrilo. Ahora, tenga presente también que inmediatamente se rompe, así me lo acabo de poner, ya se debe eliminar de una vez el guante. Y tenemos este otro tipo de guantes. Generalmente se utilizan los protocolos generales de limpieza. No es desechable, él tiene un ciclo de uso. Ahora, si se me rompe, tener un guante roto y no tener un guante es prácticamente lo mismo. Es más, cuando lo tenemos y está roto, le da una falsa sensación de seguridad porque, yo tengo guante, pero no lo tiene en las condiciones adecuadas, entonces de igual manera la contaminación se va a generar hacia las manos. Una vez se termina el protocolo de limpieza que yo esté realizando con ellos, debe dejarse limpio, escurrido y colgado, dispuesto en un lugar donde se pueda secar. Debe evitarse con el guante hacer procesos como como limpiarse el sudor, tocarse la cara, porque esta es la vía que está protegiendo su mano, lo cual quiere decir que está en contacto con el agente contaminante, y el hacer esto es traer la contaminación hacia nosotros. Evitar quitárselo introduciéndolo en la boca o quitárselo con los dientes. Se va quitando alternadamente uno y otro, de manera que lo último que quede por quitarse sea muy poco entre uno y otro, para que se evite el contacto de su mano descubierta con el guante que ya está contaminado. También debe evitar comer
en el área y mucho menos comer teniendo el guante puesto. Es una vía de contaminación también. Y fundamental, por seguridad, que los guantes queden bien ajustados a su mano, o sea, que sean a su medida para que no pierda sensibilidad. Muchas veces de pronto puede dar lugar a que se punce o a que se chuce con algo, y si el guante es muy amplio no va a sentir ese punzón. Entonces, que sean conforme a la medida de su mano. Darle un buen uso a los guantes garantiza también evitar la contaminación cruzada. Recuerden que deben ser separados por áreas, de ahí la necesidad de que se maneje un color específico. En las diapositivas siguientes vamos a mirar de una forma más amplia qué características tiene cada guante ya más a fondo para que usted pueda escoger el que más le convenga según su actividad. Del uso de las caretas. La careta es un elemento fundamental para proteger nuestras vías respiratorias. ¿De qué las vamos a proteger? De los agentes infecciosos que pueden haber en el medio ambiente donde nos movemos, también para prevenir la inhalación de sustancias químicas que puedan generarnos una intoxicación o una afección pues, en nuestros pulmones, también en el momento, por ejemplo, cuando se manejan los residuos, que se pueden generar sustancias volátiles o gases expelidos por estos materiales y que en todo caso van a ser un riesgo para nuestra salud. Entonces es una herramienta fundamental. Una de las quejas generalizadas o de las observaciones comunes de las personas que deben usar este elemento es que acalora o que de pronto se asfixian un poquito al utilizarla. Cuando uno visualiza el riesgo al que se expone, realmente no le va a dar dificultad y se va a acostumbrar al hecho de usarla, porque usted va a dimensionar el riesgo de contaminación al cual se va a exponer. Entonces, es fundamental en la protección de nuestras vías respiratorias utilizar las caretas. ¿Cómo escoger una careta o un tapabocas? Depende del área y de la actividad que usted esté desempeñando. Si estamos sometidos a la exposición o al contacto con sustancias muy volátiles,
si estamos separando los residuos, si estamos haciendo los procedimientos de limpieza y desinfección. Cada actividad presenta un tipo de riesgo específico, entonces conforme a esto se escoge la careta más adecuada. Vamos a ver los ejemplos de los tipos de caretas que podemos usar según la actividad que estemos desempeñando. Vamos a verlo a continuación. Ya hemos hablado de la importancia del uso del tapabocas o de la mascarilla según la actividad que estemos realizando. Vamos a mostrar algunos ejemplos de los que podemos usar. Tenemos el tapabocas desechable común. ¿Cuándo lo podemos usar? Cuando la exposición o el riesgo al que nos enfrentamos es mínimo o es poco en términos de contaminación. Por ejemplo, cuando hacemos ciertos procedimientos de limpieza y desinfección en áreas comunes. Por ejemplo, cuando hacemos la limpieza de un baño que no sea de una zona crítica, podemos utilizar este elemento. También, por ejemplo, al limpiar áreas comunes o pasillos, podemos usar un tapabocas desechable. Este tapabocas, como su nombre le indica, desechable, es de un solo uso. Él siempre tiene una guía, es una especie de varillita que está en la parte superior del tapabocas que se pone para darle forma a la nariz, de manera que quede totalmente ajustado a la nariz. Este elemento siempre debe cubrir nariz y boca. Cuando nos exponemos, por ejemplo, al contacto con sustancias químicas en la preparación de una solución desinfectante, si no son sustancias muy fuertes o que las tengo que utilizar en concentraciones muy altas, este elemento me va a servir. Ahora, no se debe usar nunca en el cuello, ni tapando el mentón, ni tapando solamente la boca. Debe cubrir siempre la nariz y la boca y tratar de que se mantenga lo más ajustado a la nariz en la medida de lo posible. Ahora, nunca se debe utilizar volteándolo hacia el otro lado, ya este elemento está contaminado. Siempre se pone por una sola cara y al terminar se desecha, se elimina. Este es uno de los ejemplos. Ahora, el filtro que tiene este tapabocas no va a ser suficiente para cubrir todos los riesgos que se puedan generar en todas las áreas. ¿A qué nos referimos? Si ponemos el ejemplo en un área hospitalaria, en las áreas hospitalarias nos enfrentamos a algo que se llama aislamientos hospitalarios. Si yo soy el personal de servicios generales a quien me corresponde hacer la limpieza y la desinfección de las áreas, tengo que tener presente que este tipo de habitaciones o de áreas de aislamiento también deben ser limpiadas y desinfectadas. Para ingresar a ese tipo de áreas hay unos protocolos de seguridad. Debemos tener en cuenta que generalmente cuando es la habitación de un paciente aislado, siempre al ingreso de la habitación hay un cartel donde me indica el protocolo de cómo ingresar. Vamos a nombrar lo fundamental para que nos hagamos la idea a manera de ejemplo. Tenemos aislamientos por gotas, aislamientos por aerosol, aislamientos por contacto y aislamiento por vectores. Por ejemplo, el aislamiento por vectores lo reconocemos porque además de la indicación a la entrada de la habitación, generalmente en las camas encontramos un toldillo. ¿Qué es un vector? Es algo que transporta la contaminación. Puede ser un mosco, un zancudo. Entonces, dentro de este tipo de aislamientos encontramos, por ejemplo, personas diagnosticadas con Zika, chikungunya, dengue, hemorrágico. Entonces, ¿por qué hacemos referencia a esto? Para que miremos si nos corresponde ingresar a hacer la limpieza de una habitación de este tipo, qué elementos de protección debemos tener. Se usa una protección estándar, es decir, la protección estándar es la que usamos en todos los casos, pero hay unas variaciones. Protección estándar sería ingresar con un gorro, un delantal, debe ingresar con unos guantes. Generalmente este tipo de protección es desechable para entrar a esas habitaciones.
La uso y la elimino una vez voy a retirarme o me retiré del lugar, para evitar llevar estos contaminantes de un lugar a otro, contaminación cruzada. Debemos utilizar o tapabocas o, dependiendo del tipo de aislamiento, se utiliza una mascarilla N95, que se las voy a mostrar en un momento, y debemos utilizar las polainas o zapatos desechables. Entonces, aquí donde se encuentra la variación, si vamos a entrar a la habitación de un paciente aislado por gotas, generalmente se puede utilizar el tapabocas como un desechable. Hay áreas que usan la mascarilla N95 y es bueno, en la medida de lo posible, es preferible, pero en dado caso, al aislamiento de gotas podemos utilizar un tapabocas como un desechable. Cuando se trata de aislamiento por aerosol, debemos utilizar una mascarilla N95. ¿Qué significa N95? Sería esta mascarilla, que presenta un 95% de efectividad en la protección contra el contacto contra el agente infeccioso. Básicamente eso es lo que significa N95, que tiene 95% de efectividad, por eso tiene un filtro específico. Tiene dos bandas, de manera que al usted ponerla en su nariz y boca, una banda le dé vuelta al cuello y quede fija en el cuello, y la otra banda le dé vuelta a la cabeza y quede fija en la cabeza, de manera que quede bien apretado, bien ceñido, cubriéndole su nariz y su boca. Si usted lo usa de manera correcta, va a acostumbrarse al uso y no le va a afectar su respiración, ni le va a afectar para nada pues como su manejo. Ahora, cuando uno ve a lo que se expone, al riesgo de contaminación que se expone, la usa de manera más, digámoslo, más fácil, no se predispone al uso porque sabe al riesgo a lo que se está exponiendo. Entonces es importante usarla adecuadamente. Mientras esta careta tiene un ciclo de vida, dependiendo del uso le puede durar alrededor de 24 horas, pero de uso. Generalmente cuando la usamos debemos llenar un formatico donde indique a qué horas me la puse, a qué horas me la quité, de manera que se vaya contando el número de horas que se ha usado hasta que llegue a su tope final. Entonces, dependiendo del uso, me puede durar 3 días, 2 días, según cuántas veces la esté usando, cuántas horas de uso tenga. Mientras este elemento no se esté usando, se debe tener en una bolsa hermética, de manera que el filtro no se deje expuesto. Si este filtro se humedece, se daña. Si este filtro se dobla, se va a dañar también. Entonces, hay que darle un buen uso, porque muchas veces podemos aparentemente estarla usando y sentir que estamos protegidos, pero si el elemento no se ha usado correctamente, él va a perder su función y vamos a perder ahí pues como su uso específico. Entonces, muy importante, siempre que hablemos, por ejemplo, de hacer limpieza de habitaciones aislados o cuando estamos expuestos a un riesgo de contaminación biológica mayor, por ejemplo, al momento de recoger los residuos, dependiendo del residuo que vaya a recoger también, es recomendable el uso de esta careta llamada N95. Ahora, otra circunstancia, por ejemplo, nos toca hacer limpieza de un lugar donde hay demasiado polvo. No se debe barrer, eso lo vamos a ver más adelante en el tema de limpieza y desinfección. No debemos barrer porque el polvo que se levanta vuelve y cae y baja, pero de todas maneras no estamos exentos a que en los protocolos de limpieza se levante polvo en el lugar. Entonces se utiliza se llama mascarilla reusable para polvo. Tiene esta banda que le fija a la cabeza y la mantiene firme, y este elemento es plástico, o sea que la mascarilla como tal no se desecha, lo que se desecha es el filtro. Atrás tiene un filtro que es cambiable. La mascarilla generalmente trae unos repuestos y se está cambiando. Esto previene de que suframos afecciones respiratorias por la inhalación de polvo, de material particulado. Entonces se pone cubriendo su nariz y su boca, respira normalmente, fija el elemento, la banda al cuello, y sobre todo en áreas donde nos vamos a exponer
al contacto con demasiado material particulado. Y tenemos esta mascarilla con filtros. Esta es muchísimo más, ejerce mayor protección, la utilizan más que todos los compañeros o las personas que se encuentran en la bodega de paso, haciendo manejo de los residuos, haciendo disposición de ellas, entregándolos al carro recolector, porque tiene un filtro con una mayor efectividad en la protección de contacto con material particulado, contacto con sustancias químicas volátiles. Entonces, este tipo de mascarilla también hay que tener cuidado con el manejo de los filtros, porque los filtros llegan a una vida útil límite. Entonces, esto ya se analiza con base a los protocolos pues, que tiene cada elemento y a lo que cada área determine para el uso del elemento como tal. Pero es importante que usted relacione según su actividad cuál es el elemento que más le conviene usar. Ya tenemos una breve descripción de cada uno, pues ya debemos evaluar según el área donde estemos, según la actividad que estemos realizando, cuál es el más conveniente para nuestra labor. El uso de las monogafas o visores también es muy importante al momento de realizar los protocolos de limpieza y desinfección y de la preparación de las soluciones desinfectantes, ya que con estos elementos evitamos las salpicaduras alrededor de los ojos o que nos afecte incluso nuestra visión, y también evitamos los riesgos que se puedan generar por vapores originados o por productos químicos o por carga microbiana, que en la reproducción producen también gases que pueden llegar a generarnos la afectación de nuestra visión. Se han dado accidentes de mal manejo de productos de limpieza, al preparar las soluciones, de pronto no medir correctamente y fuera de eso no utilizar el elemento de protección, y corremos el riesgo de que la sustancia nos salpique a los ojos, nos salpique a la boca. Entonces ahí se puede estar generando un riesgo también de bioseguridad para nosotros. Entonces, es fundamental en los momentos de limpieza y desinfección, preparación de soluciones desinfectantes y recolección de residuos, utilizar las monogafas o visores. Vamos a ver una diapositiva a continuación que nos muestra qué tipos de visores y de monogafas se pueden usar según la actividad. ¿En qué momento utilizar un gorro? El gorro lo debemos usar, por ejemplo, cuando entramos a hacer la limpieza de habitaciones de pacientes aislados. Ahora, si hablamos en áreas de salud, si nos encontramos en otra área que no es de salud, hotel, oficina, centro comercial, institución educativa, según el protocolo interno del área, habrá momentos donde tengamos que utilizar un gorro porque nos exponemos a un riesgo de contaminación mayor o porque dentro del lugar donde entramos a hacer la limpieza se está realizando algún tipo de procedimiento. Ejemplo, si me toca hacer la limpieza en una institución que enseña cocina, que enseña gastronomía, yo no voy a poder ingresar al área si no tengo ese elemento de protección. Mínimamente, para las personas que trabajamos en el tema de servicios generales, el requerimiento es que mantengamos nuestro cabello totalmente recogido,
puede ser en una moña o recogido en una cola, algo que evite que el cabello esté suelto. Primero, para evitar accidentes. Segundo, por facilidad de los procesos. Si tenemos el cabello suelto y tenemos que agacharnos a hacer limpieza en un baño o en un área, vamos a sufrir pues una contaminación constante. Entonces, siempre mantenerlo totalmente recogido. Para el desarrollo de nuestras actividades vamos a tener siempre un uniforme base. El uniforme base puede ser pantalón, camisa, overol, dependiendo del área donde nos estemos moviendo y dependiendo de los requerimientos internos que tenga cada institución. ¿Qué requisitos hay que tener en cuenta con el uniforme? Mantenerlo siempre limpio y en buen estado. Mantener el uniforme, usar el uniforme siempre completo, conforme a la dotación que nos den. Ahora, nunca venirse con el uniforme desde la casa. El uniforme siempre se pone en el sitio de trabajo para evitar llevar contaminación cruzada de un lugar a otro. Y a su vez evitar irnos con el uniforme desde nuestro trabajo hacia nuestra casa, porque no queremos llevar puesta la contaminación que adquirimos de pronto en el desempeño de nuestras labores durante un día, llevarla directamente a la casa. Importante, lave su uniforme aparte de la ropa de la casa para evitar contaminación cruzada. Y cuando lo llevemos de nuestra casa hacia nuestro trabajo, llevarlo siempre empacado en una bolsa o en un elemento que lo aísle como de los factores ambientales. El color del uniforme varía en función de los requerimientos internos de cada institución. Se recomendaría, lo ideal fuera un color claro, pero vemos que en servicios generales se utiliza mucho el azul, se utiliza mucho el verde. Lo importante es que sea un color que permita ver si está sucio o si está limpio el uniforme y que obligue a cambiarse diariamente. El uniforme debe ser cambiado diariamente. Ahora, si yo entro a hacer la limpieza de una habitación de un paciente aislado, como lo hablábamos ahorita en el segmento anterior, debemos ponernos, además de nuestra dotación básica, esos otros elementos de protección personal, pero desechables, que describimos anteriormente, de manera que nuestro uniforme, nuestra dotación como tal, no se vaya a contaminar, porque con ella vamos a tener que ingresar a otras áreas. Si durante el desarrollo de nuestras labores vemos que se chorreó, que se ensució, habrá momentos donde debamos cambiarnos el uniforme varias veces en un día, según la actividad que estemos desempeñando y el área donde nos estemos moviendo. Vamos a ver a continuación algunas características específicas de los delantales, del calzado, que nos ayuden a visualizar mejor esos protocolos que hay que seguir con esos elementos. Algunas características que deben cumplir los elementos de protección personal son las siguientes. Por ejemplo, el delantal antifluidos debe ser de un material de fácil limpieza. Mientras no se esté usando, debe permanecer limpio, escurrido y colgado para evitar los olores que nos puede generar la humedad o la acumulación de materia orgánica. Al momento de ir a hacer la ruta sanitaria de recolección de los residuos peligrosos, debemos ponernos este tipo de delantal con el fin de evitar las salpicaduras que se pueden generar al momento de retirar las bolsas de los contenedores. En cuanto al calzado, debe ser un calzado cerrado, suela cómoda, antideslizante, de fácil limpieza y también en colores claros. Según el área donde estemos desempeñando la labor, nos pueden dar incluso botas blancas o amarillas. Es importante usar el calzado cerrado y de suela cómoda, antideslizante, para evitar accidentes con derrames, con salpicaduras, para evitar un resbalón, una caída que pueda ocasionarnos una lesión. Entonces, es fundamental que usemos los elementos correspondientes a cada actividad. Para evitar salpicaduras en los ojos o en la cara, habíamos hablado de la careta, pero también se usan visores que cubran totalmente toda la cara, desde la frente hasta casi que hasta el cuello, con el fin de evitar las salpicaduras.
Entonces, como podemos darnos cuenta, el uniforme debe cumplir con los requerimientos según sea la labor que estemos realizando cada uno en el área. En cuanto a los protocolos de bioseguridad que debemos seguir para nuestra protección y protección de las áreas donde nos encontramos, vamos a nombrar los más fundamentales. Normas de higiene generales, como en cualquier otra actividad, pero especialmente en nuestras áreas que nos movemos con el tema de salud. Para cualquier área que tenga que ver con el tema de servicios generales, de limpieza y desinfección, en cualquier tipo de institución, siempre debemos seguir lo siguiente. El baño diario es fundamental, la limpieza de las manos, las uñas siempre deben permanecer cortas, limpias, sin esmalte, porque cuando tienen esmalte y tenemos las uñas largas, son una vía donde los microorganismos pueden adherirse, un espacio donde se pueden adherir y transportar contaminación a través de ellas. También debemos evitar el uso de maquillaje, lociones o cremas de manos. Si trabajamos en un área de salud, las lociones, las cremas de manos perturban a las personas cuando entramos a hacer la limpieza de las habitaciones, los olores fuertes los saturan, mucho más cuando la persona está pues en alguna condición de salud delicada. Y también es importante evitar el uso de maquillaje, lociones y cremas de manos, porque son sustancias químicas que pueden generar algún tipo de reacción química con el producto de limpieza que estemos utilizando en el momento. Entonces es importante evitar esto, evitar el uso de los accesorios también. Muchas veces nos pueden generar accidentes al quedarse enredados en camas, en sillas, donde pueda generarse pues un accidente en ese caso. Y también porque los materiales en los que están fabricados estos elementos, un anillo, una cadena, puede generar reacción química también con los vapores de los productos de limpieza que estemos usando en el momento. Entonces es fundamental evitar el uso de cualquier tipo de accesorio. Ahora, tenga presente que son normas de higiene en gran medida personal, o sea que cada uno de nosotros debe estar pendiente de cumplirlas, mantener nuestro espacio de trabajo limpio y organizado, mantener nuestros implementos de aseo en buen estado, y si estamos hablando de aseo y desinfección, con mayor razón, los elementos de limpieza deben mantener condiciones adecuadas también de limpieza. Es importante tener presente eso. Vamos a hacer un recorrido a través de las diapositivas para que usted pueda leer de forma más detenida esos protocolos de bioseguridad que debemos cumplir para desempeñar nuestra labor. También que para realizar o desempeñarnos en esta labor de servicios generales, sobre todo si vamos a trabajar en un área que tenga que ver con salud, tengamos al día nuestro protocolo de inmunización, es decir, las vacunas. Cuando lleguemos a la institución determinada a laborar, deben indicarnos qué tipo de vacunas nos debemos poner. Generalmente las que más nos mandan son la hepatitis, el tétano. ¿Por qué? Ahora, tenga presente que no son las que yo le recomiende, sino las que la institución determine según la necesidad y según el riesgo al que se ve expuesto. ¿Por qué es importante el protocolo de inmunización? Porque esto previene los factores de riesgo hacia nosotros. Vamos a estar expuestos en una zona de alta influencia de contaminación, de virosis, de bacterias. Cuando no tenemos el protocolo de vacunas al día, vamos a estar expuestos a los virus, a todas las situaciones de riesgo microbiano que se puedan generar en el lugar. También es muy importante la buena alimentación.
Cuando estamos mal alimentados, cuando no comemos los alimentos a las horas que corresponden, nos vamos a trabajar sin desayunar o nos toca un turno en la noche y durante la noche no comemos, eso nos va a exponer al riesgo de enfermedades, porque eso baja las defensas, y al bajar las defensas por una mala alimentación, nuestro organismo empieza a trabajar con la energía de reserva, nos baja las defensas y nos deja expuestos al virus que tiene esta persona, a la gripa que tiene aquella otra. Entonces es muy importante que tengamos unos buenos hábitos alimenticios, que tratemos de hacer ejercicio, eso sube las defensas también y evita, especialmente para las áreas donde estamos, por el riesgo de exposición tan alto a la contaminación, va a ayudar a evitar que nuestro organismo va a estar más protegido contra esos agentes de contaminación y va a evitar o ayudar, va a contribuir a prevenir que adquiramos cualquier tipo de virus que se pueda estar dando en el lugar de trabajo. Vamos a desarrollar en este momento el protocolo para la limpieza y la desinfección de las manos, siendo una herramienta fundamental en la prevención de enfermedades, en la prevención de riesgos a nosotros mismos y al entorno donde estamos desarrollando nuestra actividad. Habíamos dicho en un videoclip anterior que el uso de los guantes nunca reemplazaba el lavado de las manos. Entonces vamos a mirar qué normas generales debemos tener en cuenta. ¿Cuándo lavarse las manos? Siempre que tenga contacto con un agente contaminante. Así tenga guantes, al eliminar el guante hay que lavarse las manos. Antes de ponerse el guante hay que lavarse las manos. Cada vez que cambiemos de actividad, cada vez que nos toquemos cualquier parte del cuerpo, debemos estar en función constantemente de lavarnos las manos como medio de prevención de los riesgos. Ahora, debe tener presente que hay diferentes tipos de lavado de las manos. Tenemos un lavado de rutina o lavado social, y tenemos un lavado antiséptico o quirúrgico, que es prácticamente el que nos vamos a realizar en este momento. Se pregunta mucho acerca del uso de los geles desinfectantes o gel antibacterial. El uso de un gel desinfectante nunca reemplaza el lavado de las manos, nunca lo reemplaza. Es un complemento a lavarse las manos. En muchas ocasiones vemos que hay personas que simplemente durante todo un día se están aplicando solamente el gel. ¿En qué momento se lavan las manos? Si yo aplico el gel sin haberme lavado, haga de cuenta que no estoy haciendo nada en ese momento. Ese es un complemento. Y el gel que utilizamos industrialmente no es el mismo que viene en los bolsos ahora que se ve tanto, o que compramos digamos en cualquier lugar. No, el gel desinfectante debe tener una concentración de alcohol a un determinado porcentaje y debe usarse sin olor en dado caso que lo utilizáramos. No debe tener ningún perfume, pero debe ser un complemento al lavarse las manos. ¿Listo? Después de 2-3 usos de aplicármelo sin haberme lavado, haga de cuenta que estoy perdiendo pues como el proceso en ese momento. Entonces vamos a mirar a continuación el tipo de lavado social o rutinario y el tipo de lavado quirúrgico. Entonces, ahí pones las diapositivas que te dije y vamos a hacerlo acá. ¿Listo? Luego de las diapositivas. Luego de las diapositivas.
el área donde vamos a hacer el procedimiento de lavado de las manos. Debe ser exclusiva para este fin, dotada con todo lo que se requiera para hacer el procedimiento. Ejemplo, el jabón, que debe cumplir las características de ser líquido, desinfectante o antibacterial y que sea neutro, que no tenga ninguna clase de olor. Generalmente también encontramos o los secadores de aire o toallas desechables absorbentes, que de hecho es generalmente lo que más se recomienda. Ahora, este tipo de pozuelos o posetas donde nos lavamos las manos generalmente tienen el diseño de pedal, que se accione con el pie para evitar el contacto con las perillas y volvernos a contaminar. Si todavía tenemos lavamanos de perilla, debemos lavarla primero o por lo menos cerrarla con la toalla desechable con la que nos secamos para evitar volvernos a contaminar después de habernos lavado. Debe tener presente también respecto al lavado el cepillo de uñas. Generalmente ya no se usa el cepillo de uñas. ¿Por qué? Porque permanece húmedo, es lo más frecuente. Así sea amigo y ya, pero permanece húmedo y donde hay humedad van a haber microorganismos. Entonces también es importante tener en cuenta que las uñas por esto deben estar corticas para que las podamos estregar de una vez en el mismo procedimiento o protocolo de lavado de las manos. Vamos a mirar entonces una breve demostración de cómo vamos a hacer el lavado. Es importante que las mangas del uniforme sean, y más para nuestra actividad, sean 3/4 o acá, sean cortas, para facilitar el procedimiento. A este proceso de lavado de las manos le vamos a llamar técnica séptica. Técnica séptica o procedimiento para o protocolo para lavado y desinfección de manos. Entonces, primero vamos a hacer un lavado primero social. El lavado social es el común que nos hacemos en todo lugar, que es humedeciéndonos las manos, aplicándonos el jabón, estregando la palma de la mano entre los dedos, parte externa e interna de las manos, pero solamente lo hacemos hasta aquí. O sea que este tipo de lavado para la actividad que nosotros desempeñamos no nos aplica, porque debe ser un lavado más profundo. Recuerde que en las manos nosotros podemos tener una flora residente, que es la propia de las manos, es decir, la que entre comillas vive con nosotros, pero también tenemos una flora transitoria. La flora transitoria es la que adquirimos al tocar objetos contaminados como residuos, al tocar, por ejemplo, papeleras, al tocar los pasamanos, al dar la mano. Ahí podemos adquirir mucha clase de flora transitoria. Por eso el lavado de nosotros debe ser más profundo y siempre lo vamos a hacer hasta encima de los codos. Entonces, nuevamente, nos humedecemos las manos para que el jabón actúe de forma más eficaz. Segundo, aplicamos el jabón líquido sin olor y lo empezamos a extender en la mano, frotando dedo por dedo. Debemos estregar dedo por dedo. Recuerde que la parte de las manos donde más se acumulan los microorganismos son en los pliegues, debajo de las uñas, en las glándulas sudoríparas. La parte que más suda de las manos son la palma de la mano e incluso las yemas de los dedos también. Esta parte también presenta mucha sudoración. Donde tenemos grasa en las manos también se acumula mucho microorganismo, las yemas de los dedos tienen mucha grasa. Entonces, frotar vigorosamente cada uno de los dedos. Este sería el lavado quirúrgico. Todos los pliegues, este pliegue me queda solito, hay que estregarlo solito también. Para las uñas se puede estregar una por una con la otra mano o hace este movimiento que sería frotarlas en la palma de las manos. Se frotan cada una de ellas, por eso deben estar corticas. Se frota después un extremo de la uña con el otro. Tomamos un poco más de jabón, nos humedecemos el antebrazo, frotamos el jabón nuevamente en la palma de la mano y lo empezamos a extender en cada una de los brazos, sin devolvernos. Es lo ideal, porque muchas veces al devolvernos estamos al hacer este movimiento, transportamos microorganismos de un extremo al otro de la mano. Entonces trate de hacerlo en cada uno de los brazos sin devolverse, en ambos brazos.
Para enjuagarnos vamos a tratar de poner la mano en esta posición de manera que el agua caiga a donde nos estamos lavando, para evitar que la mugre o el jabón se devuelva nuevamente a las uñas. Cuando ponemos la mano de esta manera, generalmente la mugre y el jabón escurren nuevamente debajo de las uñas o en los dedos. Una vez lavadas nuestras manos, en promedio este procedimiento puede durar el primero del día 1 minuto. En las áreas de salud incluso el procedimiento es más largo, alrededor de 5 minutos. Para nosotros en nuestro contexto, en el tema de servicios generales, en promedio 1 minuto el primer lavado del día y 20 a 30 segundos los que hacemos de forma más regular. Ya una vez lavadas las manos procedemos a secarnos. Podemos tener o secador de aire o toallas desechables absorbentes. Las toallas desechables absorbentes generalmente se encuentran cubiertas en el mismo espacio, o sea, dispuestas y cubiertas en el mismo espacio donde nos lavamos las manos. Debemos tomar como mínimo 2 toallas. La idea es no desperdiciar, pero se toma una toalla para secar una de las manos hasta el codo. La idea es evitar que le quede humedad en sus brazos. Con la otra toalla secamos la otra mano. O sea, la idea es que no se utilice el mismo elemento en los 2 brazos. De esta manera, nuestras manos ahora se encuentran limpias. Tenemos la seguridad de que si hacemos el protocolo correctamente, evitamos que nuestras manos puedan ser un vehículo que transporte contaminación. Recuerde, así tengamos guantes, así usemos unos elementos de protección. Esta es una herramienta fundamental que nos va a ayudar a prevenir el transporte de microorganismos de un lugar a otro, de una superficie a otra. Con este protocolo de limpieza y desinfección damos por terminado el tema de bioseguridad y elementos de protección personal. Vamos a dejar unas diapositivas para que usted lea más detenidamente el tema e interiorice estas descripciones que acabamos de hacer.